San Francisco, años 60. Mientras Estados Unidos vivía una revolución cultural, un hombre se convirtió en la encarnación del terror en el norte de California. Entre 1968 y 1969, comenzó una ola de desvivimientos que desconcertó a la policía, aterrorizó a las comunidades y dejó un legado oscuro en la historia criminal. Ese hombre, conocido como el asesino del Zodíaco, no solo desvivía a sus víctimas, sino que jugaba con la mente de todos, burlándose de la justicia con cartas y mensajes codificados. El Zodíaco no era un asesino común. A diferencia de otros desvividores en serie que actuaban en silencio, él buscaba atención. Enviaba cartas a los periódicos, dejando detalles perturbadores sobre sus crímenes y mensajes que solo él podía descifrar. Más allá de los actos brutales que cometía, disfrutaba del poder psicológico que tenía sobre una ciudad entera. El pánico se apoderó de las calles. Las parejas comenzaron a evitar lugares apartados. Las familias reforzaron las cerraduras de sus casas. Y la policía enfrentaba la presión de resolver un caso que parecía imposible. ¿Quién era este hombre? ¿Qué lo motivaba? Y lo más importante, ¿cómo era capaz de desaparecer sin dejar rastro tras cada crimen? Todo comenzó la noche del 20 de diciembre de 1968, cuando dos adolescentes, Betty Lou Jensen y David Faraday, fueron encontrados desvividos en una carretera aislada de Vallejo, California. La escena era escalofriante. Ambos fueron desvividos a quemarropa, y no había testigos ni pistas que señalaran al culpable. 6 meses después, el 4 de julio de 1969, otra pareja fue atacada en circunstancias similares. Darlene Ferrin murió en el lugar, pero Michael Mayo sobrevivió milagrosamente para describir al atacante, un hombre blanco, de complexión media, que parecía saber exactamente lo que hacía. Un mes después del segundo ataque, en agosto de 1969, 3 cartas llegaron a diferentes periódicos locales. Estas cartas eran distintas a cualquier cosa que las autoridades hubieran visto antes. El remitente afirmaba ser el responsable de los crímenes y, para demostrarlo, incluía detalles que solo el asesino podría conocer. Pero eso no era todo. Estas cartas contenían un criptograma, un mensaje codificado de 408 caracteres que desafiaba a la policía y a los criptógrafos más expertos. En ellas, el asesino decía que su identidad estaba oculta, esperando a ser descubierta. El Zodíaco no solo aterrorizaba físicamente a sus víctimas, también jugaba con la mente de todos. Sus mensajes eran un desafío directo a la autoridad y al mismo tiempo una fuente de intriga para el público. ¿Qué quería realmente? ¿Por qué buscaba notoriedad? ¿Y por qué parecía tan seguro de que nunca sería atrapado? El asesino del Zodíaco no solo marcó una época de terror, se convirtió en un enigma. Sus crímenes, sus cartas y su aparente capacidad para desaparecer sin dejar rastro dejaron una cicatriz en California y en la historia del crimen. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Cómo logró evadir a la justicia? Y, lo más perturbador, ¿por qué lo hizo? Exploraremos los primeros crímenes que dieron inicio a la leyenda del Zodíaco y cómo el miedo comenzó a extenderse en California. Era una fría noche de diciembre en 1968. 2 adolescentes, Betty Lou Jensen y David Faraday, decidieron pasar tiempo juntos en una carretera aislada conocida como Lover's Lane. Este lugar, tranquilo y apartado, era popular entre las parejas jóvenes de la zona. Pero esa noche, el silencio fue interrumpido por algo que cambiaría la historia para siempre. Betty Lou y David fueron encontrados desvividos al lado de su coche. Ambos
habían sido desvividos con un arma de fuego a quemarropa. David, de apenas 17 años, recibió un disparo en la cabeza mientras intentaba salir del vehículo. Betty Lou, de 16 años, intentó escapar corriendo, pero el atacante la alcanzó, disparándole 5 veces por la espalda. El crimen fue brutal y sin motivo aparente. No había señales de robo ni indicios de un ataque de celos. Esto dejó a la policía completamente desconcertada. ¿Quién podría haber cometido un acto tan atroz y por qué? La comunidad de Vallejo quedó en estado de shock. Era un área tranquila, donde este tipo de violencia parecía imposible. Los residentes comenzaron a vivir con miedo, y la policía intensificó las patrullas en las áreas apartadas. Pero, sin pistas ni testigos, el caso pronto se enfrió. 6 meses después, el Zodíaco atacó de nuevo. Esta vez, el objetivo fue otra pareja. Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael Mageau, de 19 años. La pareja estaba dentro de un coche estacionado en Blue Rock Springs Park cuando un hombre se acercó, aparentemente sin despertar sospechas. Pero lo que sucedió a continuación fue aterrador. El atacante disparó repetidamente contra la pareja, dejando a Darlene sin vida en el lugar. Michael, milagrosamente, sobrevivió a pesar de sus heridas graves. Fue él quien proporcionó la primera descripción del asesino. Un hombre blanco, de unos 30 años, complexión media y cabello corto. Un mes después de este segundo ataque, las cartas comenzaron a llegar. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos locales recibieron mensajes escritos por alguien que afirmaba ser el responsable de los crímenes. En estas cartas, el remitente incluía detalles que solo el asesino podría saber. Pero eso no era todo. Las cartas contenían un criptograma de 408 caracteres, un mensaje codificado que, según el asesino, revelaría su verdadera identidad si era descifrado. Este fue el momento en que el mundo conoció al asesino del Zodíaco. A partir de ese momento, la calma de California se rompió. Las parejas comenzaron a evitar lugares aislados y la policía intensificó sus esfuerzos para capturar al asesino. Sin embargo, el Zodíaco parecía disfrutar de su capacidad para escapar, alimentando el miedo y la fascinación en igual medida. Estos primeros ataques establecieron el modus operandi del Zodíaco. Parejas jóvenes en lugares apartados, una violencia calculada y la obsesión por jugar con las autoridades. Pero esto era solo el principio. En los meses siguientes, el Zodíaco llevaría su juego macabro a otro nivel. Exploraremos cómo las cartas y criptogramas del Zodíaco desafiaron a las autoridades y revelaron las oscuras motivaciones detrás de su mente. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos locales de California recibieron cartas que cambiarían la naturaleza del caso para siempre. Estas cartas, escritas por alguien que se autodenominaba el Zodíaco, no solo contenían confesiones de sus crímenes, sino que también incluían un reto para las autoridades y el público. Un criptograma que decía revelar su verdadera identidad. En las cartas, el Zodíaco describía detalles de los crímenes que solo el asesino podría conocer, como el tipo de arma utilizada y la posición de las víctimas. También exigía que los periódicos publicaran los mensajes codificados en primera plana, advirtiendo que si no lo hacían, más personas serían asesinadas. El criptograma estaba compuesto por 408 caracteres organizados en filas y columnas, con símbolos y letras que desafiaban la lógica convencional. El Zodíaco afirmó que quien descifrara este mensaje entendería sus motivaciones y su oscuro propósito. En menos de una semana, un matrimonio aficionado a los criptogramas, Donald y Betty Harden, logró descifrar el mensaje.
Lo que revelaron fue perturbador. El Zodíaco afirmaba que desvivir a sus víctimas le daba placer, comparándolo con una actividad que lo hacía sentirse superior a los demás. Me gusta desvivir porque es muy divertido. Es más divertido que desvivir animales salvajes porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Aunque el mensaje era escalofriante, no contenía la clave para descubrir su identidad, como había prometido. Las cartas y el criptograma desataron una ola de miedo e intriga en California. Por primera vez, el público pudo vislumbrar la mente retorcida del Zodíaco, un asesino que no solo disfrutaba de la violencia, sino también del poder que tenía sobre todos. Para la policía, estas cartas eran tanto una fuente de información como una distracción. Mientras intentaban descifrar los códigos y comprender las motivaciones del Zodíaco, los asesinatos continuaban, dejando un rastro de confusión y frustración. En los meses siguientes, el Zodíaco continuó enviando cartas. Algunas incluían amenazas directas, otras relatos de sus crímenes, y en ocasiones burlas hacia la policía por no poder atraparlo. Una de las cartas más famosas contenía una amenaza velada. Tengo esclavos que me esperan en el paraíso. A pesar de los esfuerzos por encontrar pistas en la escritura, el papel o la tinta, las cartas del Zodíaco no ofrecían pistas concretas sobre su identidad. Cada mensaje parecía diseñado para mantener el control y perpetuar el miedo. Las cartas y criptogramas del Zodíaco no solo desafiaron a las autoridades, sino que también capturaron la imaginación del público. Este asesino no buscaba pasar desapercibido. Quería ser recordado, y con cada mensaje reforzaba su lugar como uno de los enigmas criminales más grandes de la historia. Exploraremos los asesinatos más emblemáticos del Zodíaco y cómo su patrón de violencia desconcertó a las autoridades y sembró el miedo en California. A medida que el Zodíaco continuaba atacando, comenzó a emerger un patrón inquietante. Sus objetivos eran parejas jóvenes, a menudo en lugares apartados. Sin embargo, lo que lo hacía único no era solo su elección de víctimas, sino su capacidad para cambiar su método y sembrar aún más terror. Uno de los crímenes más escalofriantes ocurrió en Lake Berryessa. Brian Hartnell y Cecilia Shepard estaban relajándose junto al lago cuando un hombre con una capucha negra y el símbolo del Zodíaco en el pecho se les acercó. Bajo la amenaza de un arma, los ató y luego los apuñaló brutalmente. Cecilia no sobrevivió, pero Brian, a pesar de sus heridas graves, logró dar un testimonio clave. Este fue el único crimen en el que el Zodíaco interactuó directamente con sus víctimas. 2 semanas después, el Zodíaco cambió su patrón y desvivió al taxista Paul Stine en San Francisco. Este crimen fue particularmente audaz porque ocurrió en un área residencial. 3 adolescentes presenciaron al asesino limpiando el taxi y alejándose tranquilamente. A pesar de tener testigos, el Zodíaco logró escapar, dejando a la policía con más preguntas que respuestas. Cada crimen mostraba una evolución en el modus operandi del Zodíaco, pero también dejaba pistas confusas. Esto llevó a las autoridades a preguntarse si el asesino estaba jugando con ellos o si simplemente disfrutaba del caos que creaba. La investigación del caso del Zodíaco fue una de las más extensas y desafiantes en la historia criminal de Estados Unidos. A pesar de los numerosos recursos y las pistas, cada paso que daba la policía parecía llevarlos a un callejón sin salida. Uno de los sospechosos más discutidos fue Arthur Lake Allen. Había varias coincidencias: una declaración de un conocido, evidencia circunstancial y comportamientos que levantaron sospechas. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concluyentes para vincularlo directamente con los crímenes. Otros sospechosos incluyeron a individuos con antecedentes penales similares al patrón del Zodíaco,
pero ninguno encajaba completamente. A pesar de los avances tecnológicos en años posteriores, las pruebas de ADN no lograron identificar al asesino. El Zodíaco parecía siempre un paso adelante. Sus cartas y burlas, dirigidas a las autoridades, no solo exponían su inteligencia, sino también su deseo de mantener el control absoluto del juego. Esto no solo frustró a la policía, sino que también alimentó la fascinación del público. El caso del Zodíaco no terminó con el último asesinato conocido. Su legado perdura, no solo en los corazones de las familias de las víctimas, sino también en la cultura popular. Películas como Zodiac y libros dedicados al caso mantienen viva la obsesión por resolver este enigma. Con el avance de la tecnología, han surgido nuevos intentos por resolver el caso. En 2021, un grupo de investigadores afirmó haber identificado al Zodíaco como Gary Francis Post, aunque esta teoría sigue siendo debatida. A pesar de estos avances, el caso sigue oficialmente sin resolverse, dejando espacio para especulaciones y teorías que mantendrán su misterio vivo durante años. El asesino del Zodíaco no solo aterrorizó a sus víctimas, también dejó una marca indeleble en la historia del crimen. Su capacidad para evadir la justicia y mantener su identidad en secreto lo convirtieron en un símbolo de lo que aún no podemos entender completamente: el mal en su forma más pura. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Gracias por acompañarme en este viaje al misterio del Zodíaco. Nos vemos en el próximo video.